Shalom Vechanu Erech Apayim Verachet. Buenas tardes, Shalom a todos. Gracias por venir a soportarme. Bueno, hoy vamos a trabajar bajo el título de esta clase, la cábala ancestral versus la cábala babilónica. ¿Ya? Hasta ahora se nos ha enseñado o hemos visto la cábala judía o la cábala hebrea. Y es lo que es, creo que ahí todos hablamos el mismo idioma, árbol de la vida, y todos estos términos cabalistas hebreos. Pero hay una cábala ancestral de por lo menos unos 300, 400 hasta 500 años antes de Jesús o de Yeshua. Entonces esa es la parte que vamos a estudiar hoy. Y vamos a hacer un contraste de la cábala ancestral y la cábala babilónica. Ahí en la pantalla tienen el árbol de la vida ancestral. O, bueno, en la antigüedad no se les llamaba cabalistas, sino guías místicos o maestros místicos, y en la rama farisea y seducea y celote de los tiempos de la antigua Jerusalén se les llamaba los esenios, como decir hoy en día X guerrilla o X grupo armado. Entonces a los cabalistas ancestrales o a estos maestros se les llamaba los esenios. Y fue allí donde Yeshua o Jesús el Cristo, como se le llama en el griego, fue formado y estudió con ellos. ¿Los esenios también no era el movimiento donde estaba Juan el Bautista? Sí, o sea, se les llamaba así como los místicos o los extraños, o los extraterrestres, o los que vienen del desierto, o los nómadas, también se les daba ese nombre. Enseguida que lleguemos a la parte del árbol, les explico para que se familiaricen más con él. Y de hecho, de pronto ahorita, creo que por ahí la tengo, la imagen de un árbol de la vida esenio original, que se conserva aún en piedras. Los esenios eran una comunidad espiritual de Palestina, más o menos de ahí surgieron, o ahí tenían su mayor concentración. Ya les dije, 300 años o 400 años más o menos antes de Cristo, o del Maestro, del Mesías. Era una corriente o una escuela bastante fuerte, muy reconocida en esa época. Bueno, Jesús el Cristo aprendió o estudió con ellos varios años, podemos decirlo que en la comunidad esenia. Se han hallado inclusive y se llegaron a encontrar rollos o escrituras de Jesús, que también eso derriba un poco el mito de que Jesús nunca dejó nada escrito o nunca escribió nada. Entonces, hoy vamos de pronto a ver un poco de lo que escribió Jesús y lo que escribió María Magdalena, que ellos dos eran muy unidos. Bueno, estos rollos fueron encontrados en el Mar Muerto, pero se tomó como una creencia nómada o rebelde, porque la que predominaba era la farisea y la seducea en esa época, y aún en esta época sigue predominando esos dos movimientos religiosos. Bueno, también
podemos ver que se le llamaba a los cabalistas o a los esenios de esa época los sanadores o curanderos. Eran expertos en curar con plantas. Sí, plantas medicinales, homeópatas se les llama acá, ¿cierto? Y con ciertos rezos y con conexiones angelicales. Los esenios eran muy conectados con los ángeles, lo que acá la evolución ya lo hemos llegado a llamar chakras. Pero cada chakra era un ángel que salía de mi cuerpo y funcionaba en pro de mí. Eso es rápidos rasgos de la cábala esenia o de la cábala antigua. También les llamaban medium, porque traían mensajes ocultos o se comunicaban con espíritus. Es muy brusco, muy grotesco decir es que alguien habla con los muertos, porque ningún espíritu muere. Ni siquiera los cuerpos mueren. Los cuerpos sufren una metamorfosis, pero menos el espíritu. Entonces, no es lógico decir X persona o X individuo habla con los muertos. Eso no tiene una lógica espiritual. Bueno, los esenios fueron los que prepararon el camino a Jesús. Juan el Bautista lo dijo: no, yo no soy nadie. Yo simplemente soy una voz que clama en el desierto y una escoba que barra el camino para el que ha de pasar. Viene alguien mayor que yo. Y luego Yeshua vino y dijo: no hay nadie más mayor que Juan el Bautista. Los dos se confabularon para confundirnos. Pero no, era ejemplo de humildad, de que no se pisaban las mangueras, sino de que ambos se complementaban y compartían las enseñanzas o la sabiduría. Bueno. También les llamaban los hermanos egipcios o terapeutas, porque como eran curanderos, y sabemos que la medicina viene de Egipto, y de los egipcios, de ahí vienen los médicos y los terapeutas. Entonces, también se les llamaba egipcios. Entonces, la rama judaica siempre estaba contra ellos, porque les catalogaban egipcios, o brujos, o curanderos. Y era una de las principales guerras que tenía el maestro, que tenía Yeshua con los fariseos y con los mismos judíos. De que a él siempre le llamaron un fariseo, un rebelde, un nómada, siendo que Jesús era judío, netamente judío, pero siempre intentaban opacarlo, haciéndolo sentir como de una raza extraña o diferente, porque ayudaba, porque curaba, no generaba dependencia. Perdón. De ahí viene la corriente, por decirlo así, del aceite, de que hay que ungir con aceite, y que el aceite tiene poderes curativos aún para los dolores, artritis y todo lo que tiene que ver con el aparato nervioso. Los aceites tienen poderes curativos sobre los dolores. De hecho, el mismo Mesías decía, y también lo dijo Jacobo o Santiago, que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos y úngalo con aceite para que se sane. Tiene una implicación literal, pero también espiritual. ¿Por qué? Porque la labor de un cabalista o de un maestro esenio es terapéutica, es curar, es sanar. Nunca es de crear caos o de confundir. El trabajo es antes generar orden y traer sanidad. Entonces el cabalista o los esenios se basaban en 3 pilares o en 3 bases. Ahí fundaban su teoría o su doctrina o su movimiento. La primera era ayudar. El maestro siempre lo decía, ¿sí? Hay que ayudar al prójimo, hay que donarse al prójimo. 2, enseñar, lo veíamos ahora el jueves.
uno como buen maestro no tiene por qué retener la sabiduría, menos darla de una manera diluida. No, porque en el auditorio o en mis escuchas hay personas más sabias que yo, más preparadas, más estudiadas. Entonces la enseñanza no debe ser diluida, sino entregada, pura, como es. Ya cada quien mira cómo la disuelve o la digiere. Y 3, sanar. Es genial sanar o curar a alguien, ya sea por medio de un rezo, de una oración o de cualquier tipo de ejercicio. Es lo mejor que hay. O desde la parte terapéutica, es genial sanar. Pero también nuestras palabras deben sanar, deben ser agentes de sanidad. Bueno. El contacto con los ángeles siempre debe estar activo, o con los chakras. Ahorita anteriormente hablábamos de cómo activar los chakras o cómo alinearlos. A los chakras se les debe hablar, porque son caracteres, son seres vivientes, son ancianos, porque son ancestrales, están antes, o sea, antes de que mi cuerpo estuviese acá en esta dimensión, mis chakras o mis ángeles ya estaban. Y aquí les llamamos o les predominamos que son 7, pero en realidad son 9. Son 9 chakras. Eso lo podemos ver más adelante. Los esenios creían siempre en la energía, o sea, que todo es conexión y que todo es energía. Para algunos secreta, para otros no tanto, pero que la energía existe y que todo es energía. Al inicio del nuevo día, ¿cierto? O al amanecer, activaban la energía, meditaban, y por la noche. Entonces es como una forma de ejercitar los chakras. Los chakras necesitan cierto horario, cierto tipo de hora para ser mejor alineados. El Padre Celestial, porque ellos usaban ese término, el Padre Celestial y la Madre Terrenal. Entonces creamos esa conciencia de que el Padre Celestial que está arriba de mí, ¿cierto? O mi ancestro, me aconseja y me guía. Pero también está la Madre Terrenal, que es todo lo de esta dimensión. Todo lo que es humano, deseo, emociones, intelecto, debe ser administrado por el ancestro o por el Padre Celestial. Usaban mucho una palabra para saludar, como nos saludamos nosotros muchas veces, shalom, shalom alejen, así. Ellos usaban mucho una palabra séptuple. Era una palabra un poco más de la connotación aramea. Y significaba lo mismo, paz. De esta forma conseguían mantener el equilibrio en los 3 cuerpos. ¿Cuáles son los 3 cuerpos? El pensante, todo lo que está acá arriba en la torre. El sintiente, que es toda la parte emocional, desde la tráquea hasta los órganos genitales. Y el actuante, los pies. Entonces, vemos que es un poco más fácil la cábala ancestral. No sé, es más pictográfica. ¿Ah? En cambio que la cábala babilónica o la cábala judía tiene más derivados. Entonces uno a veces se puede enredar o confundir o le puede dar pereza porque puede ser un trámite bastante tedioso. Las llamadas comuniones con los ángeles o con los chakras lo hacían diario, pero desde la connotación de ángeles. ¿Ya? Hay un ángel que me cura, hay un ángel que me ayuda a tener más sabiduría para la resolución de los problemas, bueno, toda esa parte. Entonces, tenían más una teoría de angelología. Estaban muy conectados con los ángeles.
Y está la parte literal o del cuerpo o emocional, que es la verdadera forma de orar. Y el maestro Yeshua siempre tenía esa inclinación. Hay que orar todo el tiempo. Ya en el literal dice oren sin cesar, o sea, sin parar. Pero eso literalmente no se puede. Sería un poco difícil. La oración literal era tener controladas todas mis emociones y todos mis deseos humanos. Eso es orar. Cuando yo tengo controlado todas mis emociones y todo lo que le llamamos 3D o del cuerpo, mi comunicación con mi ser ancestral o con Dios o con el Eterno es inmediata. Porque tengo autoridad para mover las energías, los campos. Bueno. Hay unos textos esenios. Bueno, a Jesús, cuando él estuvo en la formación con los grandes maestros esenios, como siempre se le llama a un alumno, uno le pone un sobrenombre, pero por cariño, o por respeto, o según su carácter. A él le llamaban el maestro de justicia. Ahí se llamaba Jesús, justicia. Era una persona demasiado justa, equitativa, ecuánime. Entonces él siempre guiaba eso, a la justicia. Les voy a leer un escrito de Jesús. Se los voy a leer tal cual. Dice así, 2 puntos. Un maestro esenio puede ver que el amor del Padre fluye por los cosmos. La cábala judía o babilónica tiene una connotación como que lo cosmo, lo cosmético, tiende a ser malo o negativo, porque es la parte de vanidad, es la parte externa o de clipot. Pero sin la clipot, la luz se volvería insostenible. Entonces necesitamos la clipot, o los tikkun o los karmas, para que la luz se sostenga. Ustedes me ayudan, ustedes son de acá, del mar. Hay un crustáceo que lo logran abrir y tiene una perla. La ostra. Sí, las ostras o las conchas, es una clipó y está bien, pero cuando la logran abrir encuentran ahí la luz o una perla, algo muy valioso. Acepta su misión en la tierra y la lleva a cabo con entrega absoluta. No es ajeno al mundo, sino que sabe mantener ambos pies en la tierra, o sea, la parte espiritual y la parte del alma o emocional. Esos son ambos pies. Sabe qué es lo esencial en la vida porque es consciente de su esencia. No está por encima de las cosas, sino que se mantiene en su justo centro para así poder experimentar y comprender la verdadera relación interior de todos los acontecimientos. Todo lo que ocurre a mi alrededor es algo que se produce adentro. Conoce las 3 formas de la creación. Sabe que la fuerza creadora actúa a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestros actos. Es consciente de que puede crear cosas buenas e igualmente cosas malas, y que éstas están solo por buenas o malas a partir de nuestra propia valoración. Sabe que lo más importante en el universo es el equilibrio y la armonía entre el bien y el mal. Reconoce que la luz no puede ser luz sin la sombra, y que todo tiene y necesita tener su polo opuesto. Vive en unidad con todas las estructuras vivientes y con todos los seres vivos. El profundo respeto que siente hacia la llama divina que mora en el interior de cualquier ser vivo le impide maltratar a las criaturas indefensas y causarles cualquier daño o dolor sin necesidad,
Considera a todos los seres vivos como un templo del Padre Celestial. La tierra y la naturaleza son para él como una madre viviente. La madre asistente que le ampara y sana su cuerpo, su mente y su alma. Vive su vida siendo consciente de por qué y para qué permanece en la tierra. Reconoce los principios fundamentales del aprendizaje y acepta la ley de la comprensión entre todos los seres vivos. Y sabe diferenciar lo imperecedero de lo transitorio. Su alma serena reposa en el regazo del Padre y sabe que éste le guía a través de sus ángeles. Para él, la muerte es el primer paso del camino de regreso al verdadero hogar. Un nacimiento que le devuelve al ser original. Siempre que uno muere, nace. ¿Y nacemos qué? Al ser original. Con todo su ser ofrece el amor del Padre, el cual siempre mora en su interior. Y junto a ese amor emana paciencia, comprensión y bondad, con la placidez de los iniciados. O sea, respeta los discípulos o toda persona que tiene un nivel de intelecto bajo. Atentamente, Yeshua Nazaret, Esenio. Él escribió esta parte. De ahí se sacó el famoso Padre Nuestro. Pero miren cómo cambió. Cambió bastante. Entonces, ese era un escrito de él. Sí. Pero en un arameo esenio, bastante extinto ya. Bastante complejo. Bueno. Los esenios eran un grupo misterioso, por decirlo así, pero era porque eran diferentes a la sociedad común o a los sistemas que conocemos. Desde el principio de los tiempos, estos maestros o escribas esenios siempre fueron objetos de destrucción o de muerte. Por eso se perdió mucho escrito esenio. O se ha perdido. Pero ellos siempre enseñaban la verdadera conexión de la creación y su creador. Y también les apodaban los hijos de la luz. Ahí vemos cuando el maestro ganó cierto grado de madurez en sus enseñanzas y con sus discípulos. Y una de sus despedidas fue esa. Vosotros sois la luz del mundo. Porque así se les llamaba, los hijos de la luz. La parte de los ángeles o angelología, Jesús siempre la enseñó. De hecho, Jesús tenía poderes de aparecer y desaparecer en lugares de reunión, sin traspasar la puerta. Ya por todo lo que aprendió en esta escuela. En los escritos de la Torá históricos del judaísmo, Jesús viene a aparecer prácticamente es cuando ya está en una edad bastante adulta. Pero antes se cree que trabajaba con el papá en la carpintería. Pero todo eso son especulaciones. Él siempre estudió y fue formado por los esenios. De hecho, cuando él resucitó, dice que estuvo 40 días en tierra de Efraín. Nadie supo para dónde se fue después que resucitó. Porque él siempre iba a su raíz, a los esenios. Jesús dijo, pues no hay nada oculto que no haya de ser revelado o que no salga a la luz. Era uno de los principales lemas del maestro. Y es verdad, no hay nada oculto dentro de cada uno de nosotros que no salga a la luz, que no se revele. ¿Ya? Pero cuando hay esa transición,
se nos llama de rebeldes, porque en cierto modo nos rebelamos a todo sistema, y la persona se aísla y empieza a interiorizar todo, a mascar, a digerir todo. Entonces la persona, como intentando explicar, dice, no, yo es que yo me volví ateo, atea, o no creo en nada, o no leo nada. Pero es porque está en eso, está haciendo ese trabajo interior, porque está saliendo afuera lo que estaba oculto. ¿Y qué estaba oculto? La luz. ¿Y esa luz cómo sale? Es un trabajo autónomo. Por más rabinos que escuchemos, por más libros que leamos, hay algo que nos lleva a nuestro interior y empezar a deducir todo y a trabajar en pro de ¿qué? De nuestro maestro, de ser guiados y de guiar. Está la cábala babilónica, que es hoy en día la que conocemos como la cábala judía, y es dictada solo y directamente por rabinos judíos. Pero también encontramos que hay rabinos que se hicieron judíos, pero que nacieron en Latinoamérica o en Estados Unidos, pero no son rabinos, porque otra ordenanza judía los nombró o los ordenó, o son hijos de rabinos. Entonces toman el nombre. O por todos los rabinos que conocemos o que están de turno. Encontramos la numerología. Pero la numerología que enseñan es cómo ganarse el chance, la lotería, cómo ir al casino y hacerle trampa a la máquina para que le suelte todo el billete, o las monedas, o mover ciertos poderes. Eso no es numerología. La numerología es conocer todos los códigos que están en mis chakras y tener un correcto funcionamiento de mis chakras o de mi energía. La meditación. Pero resulta que la meditación es algo que es interno y autónomo de cada ser humano, es patrimonio de la humanidad, eso nos pertenece a todos. Pero nos encontramos que cobran por las meditaciones, cobran por enviarles o por enviarnos tal o cual carácter o palabra en hebreo con X color, para que le vaya bien, para que prosperen, para que el dinero los persiga, los encuentre y se quede con las personas. Pero la meditación no tiene precio, no se puede pagar, porque es algo de la humanidad. La Biblia, el sagrado el libro dice, compra la verdad y no la vendas. Entonces, si usted ya tiene la verdad, tiene la luz, ¿por qué la vende? ¿Por qué la compra? La meditación no debe costar nada, no debe tener ningún valor económico. O para mejorar las relaciones sexuales con X letras, o para conseguir marido o esposa, novio, novia, bueno, para conseguir como todas estas cosas. Para encontrar dinero de una manera más fácil y ágil. O dependiendo de la necesidad de la persona. Eso no es permitido. Meditar en letras hebreas como si fueran misteriosas y sacar ocultismo de lo real, de lo lógico. Las letras, ahí están. Las letras en español o en latino están. Ustedes lo saben escribir, lo saben hablar, lo saben pronunciar. Yo como rabino, ¿por qué les voy a cobrar por enseñarles español o ciertas palabras del español para sacar de ahí
ciertos misterios que no existen. No, eso no es correcto. No es permitido por las reglas de la cábala ancestral o de la cábala esenia o de la cábala que enseñó Yeshua. No cabe eso. Resulta que el hebreo que conocemos hoy por hoy es un hebreo babilónico. No es un hebreo antiguo o ancestral. Recuerden que cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y todos sus alrededores, conquistó el país, mató a los ancianos y ancianas para que no quedara la tradición o la verdad, y cogió a los jóvenes y los formó en sus universidades. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Con el fin de no perder su tradición hebrea o ancestral, empezaron a mezclarla con el conocimiento que estaban siendo formados. Entonces es lo que hoy por hoy conocemos como que la gente no es cabalista ni es judía. Son como cristiano-mesiánicos, tienen una mezcla de todas las religiones y creen que por saber 5 palabras hebreas ya son judíos, o ya son hebreos, o ya son cabalistas. Pero eso es un engaño, porque la cábala ancestral, o la que en verdad nos pertenece, transciende a los idiomas y a las culturas, porque está adentro, siempre lo hemos cargado, siempre lo hemos tenido aquí adentro de nosotros. Entonces, también encontramos los libros de los rabinos, que no son nada baratos, son libros muy costosos. Y el rabino tal sacó X libro de cábala, pero hay que pagar esta vida y la otra. Y usted lee el libro y tiene un poquito de hebreo con un poquito de psicología de autoayuda. Se acabó. En eso consisten los libros cabalistas de hoy en día. De todos los rabinos que yo conozco. Entonces, conocemos que hay una mercadería y un montón de mercachifes vendiendo la cábala con raíces hebreas. Pero el volvernos hebreos no es nuestra verdadera esencia ni nuestra verdadera raíz. Es mucho más antigua. El primer hebreo fue Abraham. Y la palabra hebreo no significa cultura ni idioma. Significa ibri, el que pasa al otro lado, ya. Una pregunta, Raf. Entonces, cuando se habla del término que judío, pues, no es pues, una parte física, sino un estado de conciencia, ¿también está equivocado? También, porque es que, bueno, no está equivocado, no quiero ser tan radical ni tan cortante, no está equivocado según el nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque es un viaje. O sea, yo toda esta información y todo este conocimiento que les estoy entregando, quizás algunos no lo conocían o no se acordaban. Pero hoy les estoy recordando. Entonces les estoy haciendo como un viaje. O sea, no hemos parado de meditar desde que empezamos a enseñar. Porque ustedes están viajando, están discerniendo, están siendo guiados por la intuición y por todos los chakras y por toda su luz, y están canalizando todo lo que les estoy entregando. Y están diciendo, esto es lógico, esto no lo entiendo ahora, pero más adelante de pronto, esto es mentira, el Ra está exagerando, está mintiendo, estoy diciendo la verdad. Entonces, estamos centrando esto. Un judío, literal, es alguien que viene de Judá, o de la tribu de Judá, porque él fue el primer judío, Judá, lógica.
Pero no todos somos judíos, ni tenemos por qué ser judíos. Porque al yo decirle a ustedes, necesitan una conciencia o un estado de conciencia judío, ya los estoy limitando. Porque usted ¿con qué lo relaciona? Con ser judío, de uno u otro modo. Entonces, debemos salir de todos esos valores de mercadería judía, que la han maquillado o disfrazado de cábala, árbol de la vida, chakras, las fiestas. Siempre están intentando con esa cultura espiritualizar a las personas. Y así no es. La cultura es algo sagrado y se debe respetar porque es cultura. El conocimiento es otra cosa. La espiritualidad es otra cosa. Vemos que el afán hoy en día de los rabinos y de los cabalistas es enriquecerse. Es un interés monetario. Claro, y con eso generan control a las masas, o a las personas, o a la humanidad. Colocan en cierta época de la semana o en ciertos días en sus páginas de internet, en sus blogs, en sus perfiles de sus redes sociales, ciertas imágenes donde hay dólares, euros y oro. Entonces todo el que le dé me gusta o lo siga va a prosperar. Está comprobado que si usted no trabaja, es difícil que se le llene el bolsillo. Entonces, se aprovechan de la conciencia de las personas para vender su misticismo barato, su misticismo ridículo. ¿Para qué? Para que las personas los sigan, los adoren, dependan de ellos y manden plata. Todos estos rabinos siempre están pidiendo plata para que les compren los libros o para que te envíe un rezo, una pulsera roja, un anillo, mil cosas, cuando no debería ser así. ¿Un cuadro? Bueno. Mercadería, vemos mercadería de las conciencias débiles. Vemos un misticismo barato. Vemos una separación de lo que en realidad es una inducción o una educación hacia lo santo o hacia lo que es apartado. Hablan de sanación y de mejorar la vida. Uno se sana y mejora su vida cuando se conecta a su interior, dentro de sí, y descubre: yo soy una especie de yin yang, dentro de mí habita y mora Caín y Abel, y nunca se van a ir, nunca. Entonces, de a quién alimento, con quién estoy, esa fuerza emerge sobre la otra fuerza, pero todo está adentro. Con todas estas plegarias o mercadería para sanar, curar o bendecir a las personas, logran traer más caos a las conciencias, porque en el fondo, en la conciencia de cada persona que envía dinero o que compra sus utensilios, dentro de sí hay una voz que le dice: no lo haga, no es necesario. Con yo tener un libro, una manilla, un cuadro, X cosas que me mandan, ya, me va a cambiar la vida en el hogar. Y no,
Es un espejismo que se activa y puede funcionar un tiempo, pero después es peor. El caos. El trabajo que vemos o que entendemos con la cábala moderna o esta cábala babilónica, como le llamo, es la egolatría, porque es idolatrando el ego de X rabino o X movimiento, o aún el de uno mismo cuando uno se siente con cierto grado de espiritualidad. La idolatría rabínica, porque lo dijo o lo hace tal rabino, yo lo hago, o porque viene X rabino, entonces hay que cambiar todo. No debe ser así. Y la judeolatría, esa idolatría que hay hacia el judaísmo y hacia esa cultura, lo cual nos deja siendo almas vacías, sin contenido y sin nada. Ya con esto termino. Es decir, la humanidad yace o está bajo el poder o dominio de hombres que no han podido ser libres, porque están cautivos bajo su ego y su prepotencia, y están dando libertad, están dando luz cuando ellos mismos no son luz para sí mismos. El ego es un Dios malvado que puede existir en todo ser humano, porque el ego es una deidad, o el ángel caído que le llamamos, y como dice la misma Biblia, que vino ¿qué? A matar, a robar y a destruir. Eso es lo que hace el ego con nosotros. ¿Por qué acudimos a otros egos con el fin de buscar luz o salvación, si ya conocemos que el ego no nos va a brindar eso? ¿Por qué el ego de otra persona o de otro maestro sí me va a ayudar? No, me va a traer más caos y más oscuridad. Se nos enseña a meditar en los 72 nombres de Dios. Pero en realidad esto es una cultura o una costumbre judía. Y estos 72 nombres son 72 dioses judíos. Necesito activar el nombre de la sanación o de la prosperidad. Entonces hago una meditación en forma de escaneo de derecha a izquierda y escaneo ese nombre. Ahí estoy activando ¿qué? Caracteres. ¿Y un carácter qué es? Un malak. ¿Un malak qué es? Un malajín. ¿Y un malajín qué es? Un juez, un dios. En realidad los 72 caracteres o 72 dioses, ¿dónde habitan? ¿Dónde están para poder activarlos? Adentro. Dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo logro eso? Apartándome de toda religiosidad, de todo misticismo y escuchando a mi ancestro, siendo guiado por mi sabiduría. Los 72 caracteres o nombres de Dios o dioses trabajan a favor mío, porque empiezo a ayudar a la humanidad, empiezo a generar orden en mi sociedad y dejo a un lado la veneración, la obediencia y entro
a una paz mental y física. Pero ¿cómo logro yo la paz mental y física? Apartándome de la veneración y de la obediencia. ¿A qué? A los sistemas. A todo lo externo que me quiere espiritualizar, pero que me roba, me quita, me atrapa. Eso no es luz. Eso no es cábala. ¿Preguntas? ¿O les explico ya el árbol? ¿Hay alguna pregunta, inquietud? ¿No? Bueno. ¿Me quito esto? ¿No lo veo? Bueno, aquí tenemos un árbol de la vida esenio, ¿ya? O el árbol de la vida que enseñaba Yeshua. ¿Se acuerdan cuando él dijo, yo soy la Aleph y la Tav? O sea, como un principio y un fin. Pero resulta que no hay principio y no hay fin. Porque el fin siempre está en el principio y el principio en el fin. Como un círculo. Entonces, aquí vemos una persona con los chakras. ¿Cierto? Pero se alcanza a ver más la parte femenina, la parte almífica. Porque la parte masculina o espiritual está abajo. ¿Qué hace que un árbol sea verdadero? ¿Las ramas, el tronco o las raíces? La raíz. La raíz. Entonces, lo verdadero está abajo. Pero cuando miramos este mundo, esta dimensión, de arriba hacia abajo, lo vamos a ver al revés. ¿Sí? O contrario a lo que vemos naturalmente. Entonces la raíz está en el cielo, de donde en verdad somos y estamos. Esta es la parte masculina y esta es la parte femenina. Entonces aquí están todos los chakras y la luz. La luz es el hijo o es el fruto de la dualidad del alma y el espíritu. Sale la luz. O cuando una mujer pare o se dio a luz, no lo formó sola. Estuvo la parte masculina y la parte femenina y ella dio a luz. Bueno, aquí vemos que el árbol de la vida, los chakras que tiene son los días de la semana. ¿Ya? Entonces empezamos en el viernes en la mañana, perdón. Aquí está, viernes en la mañana. Entonces, todo lo que tiene connotación por la mañana o el amanecer es la parte que masculina, ¿no? Y la parte de la noche, que es donde en verdad el día empieza o nace a las 6 de la tarde, es la parte femenina. Entonces empezamos aquí en el viernes por la mañana. ¿Qué ángel o qué chakra se debe activar? El del aire. Siempre que uno se despierta, lo primero que hace es inhalar aire. Entonces aquí está, es la conciencia de ese ángel, el ángel del aire. Entra en mis pulmones y dale el aire de la vida a todo mi cuerpo, a todos los demás chakras. Bueno, de ahí pasamos al viernes por la noche. Es el Padre Celestial y yo somos uno, o el Shema. Por eso el judaísmo sacó de ahí la parte del Shema los viernes por la noche, por las tardes. El Padre y yo somos uno. Ya hay una unidad de la tarde y de la noche. Entonces usted, ¿cuál es el trabajo suyo? Identificar esos chakras, o lo podemos ver más adelante, para activarlos. O sea, desde la parte académica y desde la parte así
espiritual. Y así sucesivamente. De ahí sigue ya el sábado. El sábado por la mañana. La madre tierra y yo somos uno. Ella da el aliento de vida a todo mi cuerpo. La madre tierra. Estamos conectados con ella. Siempre. Sábado en la noche. Ángel de la vida eterna. Desciende sobre mí y otórgale la eterna vida a mi espíritu. Mire que se aparta un poco de lo terrenal o de lo físico y es la vida eterna que está en mi espíritu. Y así sucesivamente. No sé si quieren que les lea todo sí, yo se los mando, sí, lo pueden tener para que lo estudien y lo analicen. Hay otro árbol de la vida más escénico, o escenio, perdón, que se hizo en la época de Jesús, pero está así más a blanco y negro y está en arameo, pero este sí está ya más trabajado y está más traducido, porque el verdadero es a blanco y negro, o sea, siempre apuntando al yin yang, a la parte negativa y la parte positiva. Es más fácil explicarlo así, pero para los que sabemos hebreo o arameo, porque es un idioma más pictográfico, acá es más literal, entonces se complica a veces ciertos términos. Pero nosotros los judíos o los hebreos entendemos más desde la parte a blanco y negro, porque activa más el cerebro y el cerebro crea, se pone a crear los colores y todo. Como también sabemos que los colores en realidad no existen, es los rayos de la luz que entran en los nervios ópticos y nos permiten verlos, pero si apagamos aquí la luz y queda totalmente oscuro, perdemos los colores. Entonces ese es el árbol de la vida antiguo y el que enseñó el maestro. Y él siempre decía, yo soy la vid verdadera. Se vuelvan adentro, interioricen el árbol de la vida, el ancestro o Dios, la voz de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Cuando el hombre fue expulsado del Edén con Eva, dice que Dios puso dos ángeles o querubines con espadas para que el hombre no volviera, pero eso es parábola. Esos dos ángeles son el cuerpo y el alma. Pero cuando yo logro tener un control de mi alma, de mis emociones y de mi intelecto, es el espíritu quien gobierna. El espíritu sí puede entrar otra vez al huerto o al jardín del Edén, que es el árbol de la vida o el ancestro. Y es esa voz que me guía, es la voz de Dios hablando en mí. Y vemos que Moisés y todos ellos se perdían al monte, o sea, entraban dentro de sí y escuchaban el Moria, el maestro, que estaba acá arriba en la torre de control, y les daba el mensaje. Entonces, básicamente, esa era la clase que les quería compartir hoy. Gracias por soportarme. Shalom. Shalom.